Habría tenido más honor irse eliminado por Alemania. Ecuador acaba de quedarse afuera del Mundial, en un partido contra México, 2-0. Pero llamarle partido a esto sería ser demasiado benevolente. Un partido es un enfrentamiento entre dos equipos donde se supone que hay cierta paridad. Pero aquí no hubo paridad, ni igualdad, ni un simple destello de que Ecuador podría ganar, porque en ningún momento desde el minuto 1 se vio a la selección ecuatoriana metida en el partido como lo hicieron con Alemania. Se veían entregados desde el primer momento, como si ya supieran que México les iba a ganar. Porque este partido no empezó con el pitido inicial. Este partido empezó varios días antes. México preparó muy bien el terreno para recibir a Ecuador. La selección ecuatoriana se sintió más visitante que nunca. Sintieron esa incomodidad, esa presión, algo que no se sintió contra Alemania. Muchos se preguntarán cómo es que Ecuador le pudo ganar a Alemania, pero no le puede ganar a México. Y es que esto no es un tema de fútbol, es un tema de mentalidad. Contra Alemania, Ecuador no tenía nada que perder, no tenían esa presión. Si perdían, era lo normal y se irían eliminados. En cambio, contra México se supone que tenía que haber cierta competencia. Incluso Ecuador, con los jugadores que tiene en defensa y en medio campo, tenía lo suficiente, supuestamente, para pelearle el partido a México y eliminarlos en su casa. La presión y el contexto eran diferentes. No solo que el Estadio Azteca estaba repleto de hinchas mexicanos, Ecuador se sintió muy visitante, sino que la responsabilidad también era otra. A diferencia del partido con Alemania, donde si Ecuador perdía no sorprendería a nadie, sí sorprendería si perdían con México. La vergüenza sería mayor, porque desde CONMEBOL siempre nos hemos jactado de que nuestros equipos son más fuertes que los de CONCACAF. Sin embargo, México se encargó de hacer sentir a Ecuador pequeño, con miedo, temeroso. Y se notó en el campo. Ecuador salió con temor a México. No le podían disputar el balón, cometían errores tontos. Ordóñez se resbaló de manera sorprendente en el segundo gol, cometiendo errores que tú no te esperarías de futbolistas que han estado en Europa o que incluso jugaron la final de la Champions League. Y es que, como les digo, este no es un tema futbolístico. No es que México futbolísticamente sea muy superior a Ecuador. En este partido sí, les ganaron el duelo táctico. Pero la diferencia de nivel no es tanta como para que se vea esa superioridad. El carácter tuvo mucho que ver. Ecuador salió entregado en este partido. No le supusieron ningún reto mayor a los mexicanos, que desde el minuto 1 salieron sintiéndose ganadores, mientras que Ecuador salió sintiéndose cualquier otra cosa. Sabemos que la selección ecuatoriana no es un equipo con mucho gol, pero si hay algo que siempre le destacamos a Ecuador era su buena defensa. En la eliminatoria sudamericana solo les hicieron 5 goles y de pronto llega México y en un primer tiempo les hace 2, por 2 errores tontos de Ecuador. Esto no es una casualidad. Ecuador no estaba anímicamente preparado para este partido con México. No sé si porque Becachese no supo cómo motivar a sus futbolistas o porque los propios jugadores se dejaron comer por el contexto. Fueron superados por el entorno, por el partido. Les pesaban las piernas, se agrandaron las camisetas, se enfriaba el pecho de los futbolistas ecuatorianos. Mientras que los mexicanos, sin hacer un partido maravilloso, salieron sintiéndose mucho más seguros, sintiéndose ganadores. Para mí esa es la mejor explicación. Ecuador no estuvo a la altura del partido y tampoco a la altura del Mundial. Esa victoria contra Alemania se celebró muchísimo porque significaba el renacimiento de Ecuador en el torneo. Un punto de inflexión para que Ecuador sea mejor, pero en lugar de ser un punto de inflexión se convirtió en un oasis en el desierto. Ecuador, en lugar de mejorar, se durmió en sus laureles por haberle ganado a Alemania un partido de fase de grupos. Y no tiene nada que ver que los hinchas mexicanos fueran al hotel de Ecuador un día antes. Los hoteles son lo suficientemente modernos como para que el ruido no se traspase por las paredes, para que los jugadores puedan estar tranquilos. Incluso empezaron a salir algunas teorías conspirativas de que México o alguien dentro de México intentó hacerle algo a los jugadores, y no creo que tenga nada que ver. Hasta la expulsión de Piero Hincapié fue puesta en tela de juicio por su manera de taparse la boca y hacerse expulsar de manera tonta. Yo creo que no son más que algunas excusas o buscar una explicación para algo que parece no tener lógica. Ecuador podía perder con México porque el fútbol es así, pero perder de una manera tan categórica, sin ser capaces de hacer nada y viéndose tan inferiores a un rival,
era algo que la gente no se esperaba. ¿Alguna vez pensaste que pronosticar bien los partidos del Mundial te podría dar algo a cambio? Para eso llegó el torneo Copa del Mundo 26. Pronostica los partidos del Mundial, por cada acierto ves sumando puntos y ves subiendo en el ranking. Es como una liga de predicciones, en la cual es súper sencillo participar y sobre todo gratis. Solo tienes que darle clic al link que te estamos dejando abajo en los comentarios, registrarte y ya estarás habilitado para participar del torneo Copa del Mundo 26. Únete a nuestra liga privada si es que quieres y deja tus fijas para los partidos más importantes del Mundial. Y ojo, no importa que el torneo ya haya empezado porque los premios se van dando jornada por nada. Y recuerda que esto solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. O tal vez sí. Tal vez a Ecuador le volvió a quedar grande el Mundial, tal vez Becachese resultó que no estaba preparado para este partido. Tal vez a los jugadores ecuatorianos sí les pesa la camiseta. Moisés Caicedo, ¿cómo es posible que sea un jugador con un valor de mercado de 100 millones de euros y no sea capaz de levantar un buen centro para sus compañeros? Piero Hincapié jugando como lateral izquierdo todo el Mundial, sabiendo que él es un defensor central, pero lo ponen a jugar de lateral porque es la mejor opción que tienen. Ordóñez y William Pacho, que habían hecho una línea de defensa muy interesante en las eliminatorias, llegaron aquí y cometieron errores inocentes. Con un medio campo donde el fútbol tiene que surgir de los pies de Moisés Caicedo y Moisés Caicedo estaba haciendo cualquier cosa menos generar fútbol, ya te das cuenta de que el partido va a ser muy difícil, porque los delanteros de Ecuador sabemos que no son ningunos goleadores. La esperanza de gol recaía sobre los hombros de Ener Valencia, un futbolista que ya está en decadencia, con más de 36 años encima. A él no le puedes confiar los goles del equipo. Hace 8 años seguramente sí, pero ahora ya no. Ener Valencia es un delantero que no merecía tener tantas titularidades en el Mundial, y a pesar de que se vio una y otra vez que Ener Valencia no aportaba al juego colectivo de Ecuador, Becachese se mantuvo terco hasta el final, dejándolo como titular en este partido tan importante, malgastando casi 1 hora de partido con un delantero que no entraba en juego con sus compañeros. Y eso ya es un error de Becachese, no supo plantear el partido y lo que es peor, no supo reconducir el partido cuando vio que se le puso cuesta arriba porque los cambios llegaron tarde o no funcionaron. Mientras que México no tenía ni que esforzarse, salieron totalmente calmados, relajados, sintiéndose mejores que Ecuador y casi estando seguros de que iban a ganar. Algo dentro de mí sabía que a Ecuador le podía pasar esto porque no es la primera vez, en los mundiales anteriores fue igual, pero uno esperaría que después de tantos años una selección pueda aprender de esos errores y no volver a cometerlos, pero Ecuador es de esas selecciones que cometen los mismos errores a cada rato. Siempre tienen buenas generaciones de futbolistas y esto quiero que quede claro, Ecuador no es un equipo malo, no es un equipo con jugadores sin talento, pero cuando sales con esa mentalidad a la cancha, da igual que tu mediocampista valga 100 millones, no importa que tus defensas estén jugando la final de la Champions, no interesa la historia que tengan tus delanteros. Si sales con esa mentalidad de equipo pequeño, teniéndole miedo a un rival que no era Francia, España o Inglaterra, sino que era México, con todos los respetos para México, obviamente que hicieron un gran partido y tienen derecho a burlarse todo lo que quieran y decir que CONCACAF es mejor, porque no olvidemos, Ecuador acabó en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas. Demostraron ser un equipo potente, poderoso, muy difícil de jugarle. Pero llega México y con una facilidad extrema y casi insultante, les metieron 2 goles y cerraron el partido. Ecuador, por mucho que lo intentara, por mucho que quisiera sacar un poquito de amor propio, no era suficiente, porque los futbolistas tenían la cabeza en otra cosa. Cuando México hace el primer gol, Ecuador pierde el partido inmediatamente. Se sentía en la manera de jugar, en la lentitud de sus jugadores, en la desconcentración. Esto nos deja varias conclusiones. Primero, CONCACAF no es una confederación tan débil como la gente dice. Sí, tienen equipos que pueden verse como equipos débiles, pero México no es un equipo débil en este mundial. Están invictos y no paran de ganar. Estados Unidos está avanzando sin ningún problema. Ecuador, que era de lo mejorcito que tenía la confederación de CONMEBOL, se fue sin pena ni gloria más que ese gran partido con Alemania. Pero si hacemos un balance general, el Mundial de Ecuador fue muy malo. Para lo que pintaba ser Ecuador, irse de esta manera, con tanta pasividad de sus jugadores y con una expulsión tonta de Piero Hincapié al final, te hace pensar muchas cosas.
Yo no quiero caer en esas teorías de que los jugadores de Ecuador se regalaron, se vendieron o que les dijeron o les hicieron algo para que pierdan. Yo creo que solo los superó el contexto. Se vieron superados por el Mundial. Les quedó grande. La parte buena para ellos es que muchos de esta generación ecuatoriana son jóvenes y es probable que para el siguiente Mundial, si es que llegan, tengan mucha más experiencia, pero aún así, la decepción está ahí. Un equipo de Conmebol que pintaba para mucho, yéndose eliminado de manera decepcionante, superado en todas las líneas por México, que ni siquiera se hizo un partido de 10 puntos. Creo que solo el primer tiempo de México fue muy bueno, en el segundo solo querían controlar el partido, ni siquiera se esforzaron mucho más. Y eso es lo que más duele. México le ganó a Ecuador sin siquiera dar el 100% de su potencial. Mientras que Ecuador no es que no diera su 100%, sino que no parecía ser capaz de hacerlo. Ni siquiera lo intentaron. Eso es lo más decepcionante. Hay maneras de irte eliminado de un mundial, pero puedes irte peleándola hasta el final. Ecuador no peleó el partido, parecía que no les importaba, como si se hubieran contentado con ganar la Alemania en la fase de grupos y aquí ya que sea lo que tenga que ser. Y esa no es la manera de competir un mundial.